Hola, mi nombre es Ibe Fortún y este es el testimonio de cómo llegué a los pies de Cristo. Desde muy niña me crié en La Habana, Cuba, en una familia donde se practicaba la brujería. A pesar de que mi papá era carpintero y mi mamá era enfermera, los dos se dedicaban a lo que era hacer rituales de brujería. En específico, mi papá se dedicaba a la palería, que es una rama de la brujería donde básicamente lidian con el diablo directamente. Yo me crié desde pequeña viendo animales siendo sacrificados, viendo mucha sangre, personas tomando sangre de animales. Vi muchos rituales de los cuales ni me quiero acordar, pero a los 14 años mi mamá decidió irse en balsa de Cuba y fue así como llegamos a los Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, básicamente empecé a entrar en lo que era el mundo de Hollywood, lo que era todo de la actuación, el modelaje. Estuve en ese tipo de mundo muchos años, pero siempre había en mí un cierto tipo de ausencia, había como un vacío. Yo siempre estaba buscando en las fiestas, buscando en salir con diferentes hombres, salir con diferentes personas, actores, músicos, viajando, y siempre había ese vacío en mí, al punto de que me llegué a casar 2 veces y me divorcié 2 veces. Al final de mi segundo divorcio, yo pensé que iba a volver a rehacer mi vida con otra persona, y lo que pasó fue de que llegué al punto de que me enfermé de algo que era como una enfermedad misteriosa que nadie sabía qué era. Había yo ido hasta con más de 7 doctores, fui hasta México, me hicieron todo tipo de exámenes, de arriba a abajo completamente, ningún doctor me podía ayudar. Seguí buscando ayuda de brujos, que era lo que yo conocía. Cuando en Cuba tú estás enfermo, vas directamente con un brujo que es supuestamente el que te puede sanar. Yo fui con brujos, brujos gurús, personas que te hacen masajes de Reiki. Estuve desesperada buscando mi sanación en todas partes, hasta que un día una amiga, la cual le mando muchos saludos, la quiero mucho, ella me dijo: mira, Ibe, ya has tratado de todo, ¿por qué no te compras una Biblia? Entonces yo fui y me compré una Biblia. Cuando la abrí no entendía nada de lo que había en la Biblia, no entendí ninguna palabra, pero yo la tuve conmigo y la leía, de vez en cuando la abría. De momento, uno de esos días, yo abrí lo que era Mateo 5:32. Cuando yo abrí ese versículo, el Señor me reveló cuál era mi pecado. Al yo darme cuenta que yo estaba en pecado, empecé a cambiar mi vida. Empecé a darme cuenta de que estaba haciendo algo malo. Entonces, uno de esos días donde yo estaba en mi Facebook buscando qué hacer, vi la oración de salvación. Al ver la oración de salvación, la leí, empecé a llorar, me tiré al piso, no sabía qué estaba pasando conmigo. Y a los pocos días de esta experiencia, yo estaba orando en mi cuarto, parada, yo estaba caminando de un lado para otro orando, y de momento siento como que mi cuerpo entero empieza a entrar en calor y empieza a temblar, y yo sentí como que era que me habían echado un balde de agua caliente arriba. Empecé a temblar y me caí de rodillas, y en ese momento yo dije: ¿qué me está pasando? Muchos meses después alguien me explicó que ese era el bautismo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento mi vida cambió completamente. Yo fui una persona diferente. Empecé a buscar más de Dios, a anhelar más lo que era su palabra. Todo ese vacío que yo sentía de estar saliendo a la calle, de buscar esa alegría en otras partes, en fiestas, en hombres, en cosas, lo que le llaman la adicción al amor, completamente desapareció. Cuando yo empecé a llenar mi vida de Cristo, todo eso desapareció. Después de esa experiencia, el Señor empezó a tratar conmigo y me empezó a decir de que yo tenía que ser liberada de los demonios que habían en mi familia, porque yo había pasado por tantas cosas, tantos rituales, que había muchos espíritus que iban a atormentar mi vida. Así que yo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía y me fue guiando a dónde ir a buscar esa liberación.
Para hacer una historia larguísima, más corta, fui a más de 10 liberaciones donde diferentes espíritus fueron sacados de mí. Mi primera liberación fue bien extrema. Los espíritus, los demonios me empezaron a tirar al piso. Fue algo bien impresionante. Después de eso seguí buscando otros pastores que me fueron liberando hasta que al final de 10 liberaciones yo fui libre por fin por el Espíritu Santo. Después de alrededor de 2 años encontré la Iglesia de la Trinidad. La primera vez que llegué sentí la presencia del Espíritu Santo y desde ese momento me he quedado con mis hermanos en esta iglesia, con mis pastores que me han apoyado y me han hecho crecer en Cristo. Así que esa es mi historia, espero que les haya gustado y si hay alguien allá afuera, por favor entrega tu vida a Jesucristo. Si tú estás involucrado en la brujería, en la santería, en cualquier ocultismo, te recomiendo que des tu vida al Señor Jesucristo en este momento. Gracias.